Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy te voy a enseñar a determinar los números cuánticos. Para poder realizar los números cuánticos es necesario que tú sepas realizar la configuración electrónica gráfica o desarrollada de cada uno de los elementos dentro de la tabla periódica. Bueno, vamos a empezar con el primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice o nos pide realizar la configuración electrónica gráfica de un elemento que tiene un valor de Z de 14. Recuerda que la configuración electrónica gráfica consiste en colocar a los electrones representados mediante flechitas. Los números que aparecen, estos numeritos que se ven aquí en la parte inferior de cada línea, nos indica el número de electrones que debemos colocar por cada nivel y subnivel dentro de esas flechitas. Por lo tanto, el primer nivel, que es el 1S2, me indica que hay que colocar 2 electrones. En el 2S2 debo de colocar 2 electrones. Recuerda que siempre las flechitas de inicio van hacia arriba y posteriormente regresamos hacia abajo. Después pasamos al siguiente nivel y me dice que es 2P6. Coloco los 6 electrones representados ahora con flechitas. Paso al siguiente nivel, que es 3S2. Pongo una flechita hacia arriba, la otra hacia abajo y llego al último nivel. Es importante que identifiques dentro de tu configuración electrónica dónde queda tu último nivel en donde se termina la configuración electrónica. Entonces, recuerda que al subnivel P le caben 6 electrones y de los 6 electrones disponibles únicamente me pide 2 electrones. Por lo tanto, pongo 1 y pongo 2, ¿de acuerdo? Y de esta manera termino la configuración electrónica gráfica. Una vez que tengo la configuración electrónica gráfica, lo que tengo que hacer ahora es determinar los números cuánticos. ¿Cómo determino los números cuánticos? En la parte inferior izquierda, te lo estoy marcando en un recuadro de color amarillo, te estoy dejando cómo determinar cada uno de los valores de los números cuánticos. Y el primero de ellos dice que es el valor de n, ¿ok? ¿Cómo determinamos n? Bueno, primero vamos a ver qué es n. N es el número cuántico principal. Y el número cuántico principal se determina mediante el nivel o el número más grande de la configuración electrónica. Toda la configuración electrónica es esta que está aquí, te la estoy marcando con una línea de color blanca. Toda esa es tu configuración electrónica, 1S, 2S, 2P, 3S y 3P. Ahora, dentro de tu configuración electrónica, lo que debes hacer es identificar el número más grande dentro de la configuración. Tenemos A1, tenemos 2, tenemos un 2, tenemos un 3 y tenemos un 3. Por lo tanto, el número más grande dentro de esta configuración, pues sería el número 3. Se repite 2 veces y sería el número más grande. Por lo tanto, entonces el valor de el número cuántico principal es igual a 3. Lo dejo aquí en este recuadro. Ese es el valor de n. ¿Cómo determinamos el valor de la literal L? Bueno, para poder determinar a la literal L o al número cuántico L, que es el número cuántico spin, se determina, aquí abajo te lo dejo en el recuadro de color blanco, dice, ubica el subnivel en donde termine la configuración electrónica. Acuérdate que este recuadro de color amarillo es donde termina mi configuración electrónica, el nivel y subnivel donde termina mi configuración electrónica. Y me dice, ubica el subnivel. El subnivel, acuérdate que se representa mediante una literal. Y la literal que estoy marcando es la literal P. Ahora, ¿en qué subnivel o en qué literal o en qué letra termina mi configuración electrónica? Termina en la literal P. Si tú observas, en la parte inferior nos dice, cuando la configuración electrónica termine en el subnivel S, la literal L o el número cuántico spin tendrá un valor de 0. Cuando la configuración electrónica termine en P, el valor de ese número cuántico será de 1. Cuando la configuración electrónica termine en el subnivel D, el valor de esa literal será de 2. Y cuando termine en el subnivel F, el valor de L será de 3. Si nosotros observamos, el subnivel en donde termina nuestra configuración es el valor de P o en el subnivel P. Por lo tanto, entonces marcamos a P y entonces el valor de este número cuántico será igual a 1. ¿De acuerdo? Ese será el valor del número cuántico spin.
Pasamos al siguiente número cuántico y en el siguiente número cuántico es el número cuántico S, ¿de acuerdo? ¿Qué significa el número cuántico S? Significa el número cuántico azimutal, ¿ok? Bien, lo estoy marcando aquí en el recuadro de color amarillo. ¿Y cómo determinamos el número cuántico azimutal? Bueno, el valor del número cuántico azimutal siempre será igual a un medio, ¿de acuerdo? El número cuántico azimutal siempre tendrá un valor de un medio, ¿ok? Pero dice aquí, este valor de un medio puede ser positivo o puede ser negativo. ¿De qué depende que el valor sea positivo o sea negativo? Bueno, de la flechita o del último electrón dentro de la configuración. Cuando el electrón quede hacia arriba, entonces el valor será positivo y cuando el electrón quede hacia abajo, el valor será negativo. Recuerda que el valor del número cuántico S, es decir, el número cuántico azimutal, siempre será de un medio. Lo único que hay que determinar es si es positivo o negativo, dependiendo en cómo termine el último electrón. Ubico dentro de mi configuración electrónica al último electrón y es este que se encuentra aquí. Observamos que la flechita queda hacia arriba, por lo tanto, si la flechita queda hacia arriba, el número cuántico será positivo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tengo el número cuántico positivo, ahora lo que voy a hacer nada más es colocar el signo de ese número cuántico. Por lo tanto, el valor del número cuántico es azimutal es igual a más un medio. Por último, vamos a determinar el valor del número cuántico M. ¿Cómo determinamos el valor del número cuántico M, o también conocido como número cuántico magnético? Bueno, el número cuántico magnético, aquí te lo voy a marcar en un recuadro de color blanco, lo determinamos dependiendo las líneas que se hayan colocado en el último nivel y subnivel dentro de la configuración. Si tú observas, aquí te lo voy a marcar con unas flechitas, si tú observas, cuando solo hay una flechita, cuando solo hay una línea, perdón, únicamente colocamos un 0. Cuando tenemos 3 flechitas, la de en medio será número 1, la del lado derecho será más 1 y la de lado izquierdo será menos 1. Cuando tenemos 5 flechitas, siempre la flechita de en medio será 0. Las que se encuentran a la derecha serán positivas y las que se encuentran a la izquierda serán negativas. En este caso, como tenemos 5 líneas, las 2 del lado derecho serán más 1 y más 2 y las 2 del lado izquierdo serán menos 1 y menos 2. Entonces, ubico nuevamente en donde termina mi configuración electrónica. Aquí te la voy a remarcar en este recuadro. Recuerda que la configuración electrónica termina en este recuadro que está de color amarillo. Y entonces lo que tengo que hacer es ubicar cuántas líneas quedan en ese recuadro. Y observen que las líneas que quedan en ese recuadro son 3. 1, 2 y 3. Las estoy marcando con amarillo. Ahora, recuerda que cuando hay 3 líneas, siempre la línea del centro será con un valor igual a 0, siempre será un valor de 0, lo estoy colocando. Todas las líneas que queden a la derecha serán positivas. En este caso, la línea del lado derecho, como solo tenemos una, la del lado derecho será más 1, y la del lado izquierdo será menos 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque únicamente tenemos 3 líneas y de esa manera quedará. Ahora, lo que tenemos que identificar es dónde queda la última flechita. Si tú observas, la última flechita que nosotros colocamos queda en el número 0, por lo tanto, el valor del número cuántico magnético será igual a 0. De esta manera, determinamos los números cuánticos del primer ejemplo. Pasamos al segundo ejemplo y nos dice que hay que realizar la configuración electrónica gráfica de un elemento que tiene un valor de Z de 27. Te repito, como en el ejemplo anterior, recuerda que estos numeritos que se encuentran en la parte superior me indican el número de flechitas o el número de electrones que debo de colocar dentro de esos orbitales o dentro de esas líneas, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo que debemos hacer es colocar cada una de las flechitas. En el 1s2 me dice que hay 2 electrones, en el 2s2 también me dice que hay 2 electrones. Recuerda que siempre debemos colocar los electrones primero hacia arriba y luego regresamos al primer orbital hacia abajo. Pasamos al siguiente nivel y subnivel y nos dice que es 2
P6, por lo tanto, ¿cuántas flechitas debo de colocar? Debo de colocar 6 flechitas. Paso al siguiente nivel, que es 2S2, me indica que debo de colocar 2 electrones, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Posteriormente paso al siguiente nivel, que es 3P6, y por lo tanto debo de colocar 6 electrones, es decir, 6 flechitas. Recuerda, nuevamente te repito, que son las primeras hacia arriba, y regresamos al primer orbital con las flechitas hacia abajo. Pasamos al siguiente nivel, que es 4S2. Aquí están las 2 flechitas o los 2 electrones de ese subnivel. Y me paso al último nivel. Y en el último nivel, recuerda que al subnivel D le caben 10 electrones. Recuerda que por cada línea caben 2. Por lo tanto, como en ese subnivel caben 10, ponemos 5 líneas, porque haciendo la suma son un total de 10. Pero de los 10 disponibles que tiene, únicamente me dice que debo de colocar 7. Porque su configuración termina en 3D7. Entonces pongo los electrones hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, regreso al primer orbital hacia abajo, 6 y 7. ¿En dónde termino la configuración electrónica de este ejemplo? Lo voy a marcar con amarillo, lo termino en este nivel y subnivel. Ahora, una vez que ya identifique eso, ahora identifico en qué círculo, perdón, en qué línea termina mi último electrón que coloqué y termina en esta línea, ¿ok? Una vez que ya tengo identificado el último nivel y subnivel y el último orbital en donde coloco al electrón, lo que voy a hacer es calcular o determinar los números cuánticos. E iniciamos primero con el número cuántico n, ¿de acuerdo? El número cuántico n, ¿cómo lo determinamos? Recuerda que te dejo la información en la parte inferior izquierda. ¿Cómo determinamos el primer número cuántico, que es n? Es decir, el número cuántico principal lo determinamos dependiendo el número o el nivel más grande dentro de la configuración. Recuerda que la configuración es todo esto que se encuentra aquí subrayado de color blanco, ¿ok? Esto que te estoy subrayando de color blanco es toda la configuración electrónica. Ahora, de toda la configuración, lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el número más grande dentro de toda la configuración. Tenemos un 1, tenemos un 2, tenemos otro 2, tenemos un 3, tenemos otro 3, tenemos un 4 y finalizamos con un 3. ¿Cuál de todos esos números que encerré en un círculo de color azul es el mayor? Pues si observamos, el número más grande es 4. Por lo tanto, el valor, perdón, del número cuántico principal es igual a 4. ¿De acuerdo? Ese es el valor del número cuántico principal, 4. Recuerda que el número cuántico principal lo sacamos del número más grande o el nivel más grande dentro de toda la configuración. Pasamos al número cuántico spin, que es la letra L, y el número cuántico spin, ¿cómo lo determinamos? Bueno, vamos a buscarlo, y dice aquí que el número cuántico L o spin se obtiene del subnivel o la letra donde termine la configuración. Recuerda que la configuración, te la voy a marcar nuevamente aquí con amarillo, es esta que termina. Aquí termina toda la configuración, ¿de acuerdo? En todo esto termina la configuración, te lo estoy remarcando en el cuadro amarillo. ¿Y cuál es la literal o la letra en la cual termina la configuración? Bueno, la literal o la letra en la cual termina la configuración, pues es esta que te estoy marcando de rojo, es decir, la literal D, es decir, el subnivel D. Ubico cuánto es el valor que le da D. Y aquí observamos, lo estoy marcando con una línea de color rojo, dice todos aquellos que terminan en D tendrán un valor de 2. Por lo tanto, el valor del número cuántico spin o el número cuántico L será igual a 2. Pasamos al siguiente número cuántico, que es el número cuántico S, también conocido como número cuántico azimutal. Y el número cuántico azimutal, ¿cómo se determina? Bueno, se determina con la flechita que colocamos en el último nivel, es decir, con el último electrón. Recuerda que el valor del número cuántico azimutal o S siempre será igual a 1 medio.
ese no cambia, siempre será igual a 1/2. Lo único que vamos a determinar si es positivo o si es negativo. ¿Y cómo determinamos si es positivo o si es negativo? Bueno, identificamos dentro de la configuración electrónica dónde queda el último electrón. Y recuerda que este fue el último electrón que ingresamos en ese nivel y subnivel. Entonces, la flechita, si observas, queda hacia abajo. Y como la flechita queda hacia abajo, dijimos que cuando las flechitas queden hacia abajo, siempre el valor de ese número será negativo. Por lo tanto, entonces, el valor del número cuántico azimutal o el número cuántico S será igual a menos 1/2. Y pasamos al último número cuántico, el número cuántico M, es decir, el número cuántico magnético. ¿Cómo lo determinamos? Recuerda que para determinar el número cuántico magnético, lo que tenemos que hacer es colocar debajo de cada línea números, ¿ok? Partiendo del centro. Y recuerda que el número, la línea del centro, siempre tendrá un valor de 0. Pongo entonces debajo de la línea del centro el valor de 0. Recuerda que las líneas que te quedan hacia la derecha son los positivos, por lo tanto la siguiente línea será más 1. La siguiente línea del lado derecho será más 2. Y luego me paso hacia el lado izquierdo, y del lado izquierdo tengo los negativos, ¿de acuerdo? Entonces tengo más 1 del lado derecho y posteriormente tengo más 2. Paso a las líneas del lado izquierdo. En la primera línea será menos 1. Lo pongo aquí, menos 1. Y la siguiente línea será menos 2. Una vez que ya coloqué los números, ahora identifico en dónde queda mi último electrón. Y recuerda que el último electrón es el que se encuentra en este círculo de color blanco. Por lo tanto, ¿en dónde queda el electrón? El electrón queda en el valor de menos 1. Como queda en menos 1, entonces el valor del número cuántico M o el número cuántico magnético será igual a menos 1. De esta manera puedes resolver los números cuánticos de las configuraciones electrónicas. Espero te haya servido este video y puedas resolver algunos ejercicios.